¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa En Defensa de la Vida. Hoy continuamos con el tema en el que nos quedamos el programa anterior, que es acerca de la educación de la sexualidad en nuestros hijos. Y habíamos tenido por invitada a Nelly Mendoza, que hoy también nos acompaña. Bienvenida, Nelly. Gracias, Karina. En el programa anterior con Nelly estábamos viendo un poco acerca de, empezamos a tocar ya en el segundo bloque, la educación sexual en la infancia. Y nos decías que cuando el niño nos haga una pregunta referente a estos temas, siempre nosotros hagamos la repregunta, ¿no? Le devolvamos, en vez de la pronta respuesta, una repregunta al chico sobre por qué nos pregunta ello o qué sabe él sobre eso de lo que nos está preguntando, ¿verdad? Efectivamente, los padres de familia tenemos que estar muy atentos a las preguntas que nos hacen nuestros hijos, pero no atentos en el sentido de alarma y respuesta inmediata. Un elemento muy importante a educar en nuestros hijos desde el momento que están en contacto con nosotros, es decir, en el momento de la concepción, durante el crecimiento gestacional y luego cuando ya nacen, es hacer que sean personas prudentes y con capacidad de espera. ¿Por qué? Porque el ruido social y el factor que más está destruyendo cualquier capacidad que como ser humano nosotros vamos a desarrollar es la inmediatez. La inmediatez deteriora toda una construcción de virtudes, porque precisamente para alcanzar una virtud, para tener un pleno desarrollo como persona, para tener un desarrollo integral en nuestra sexualidad, para lograr metas, ideales académicos, necesitamos tener paciencia, saber esperar y poco a poco ir edificando y evaluando. Y esto es muy importante. Si tomamos en cuenta que no debemos de alimentar la inmediatez en nuestros hijos, punto de partida, muy bueno. Por eso es que decíamos que cuando ellos nos hacen una pregunta, nosotros primero nos coloquemos a la altura. Si es que la pregunta viene de un pequeño, tratar de ponerme a la altura de sus ojos. Eso significa, me interesa mucho lo que me estás diciendo, eres importante para mí. Cuando no tenemos este pequeño gesto de una acomodación física, pues la pregunta a veces no se dice en su totalidad y como los niños sienten que no es importante, valioso para papá, no están siendo atendidos, simplemente varían la pregunta, hacen a la mitad o ni siquiera le toman importancia a la respuesta. Junto con esta inclinación o esta acomodación de postura que demuestra interés, yo hago una repregunta. ¿Y qué tanto sabes tú de lo que me preguntas? ¿Por qué me preguntas esto? Siéntate, conversemos al respecto. Y inmediatamente cuando el niño me da los ligeros aportes, pequeños, muchos o de repente hasta equivocados que tenga, yo empezaré a perfeccionar, a colaborar, a elevar los pequeños datos y a adecuar los pequeños datos que me dé mi niño. Y si no sabe nada de lo que me está preguntando, pues yo siempre tendré una respuesta, pero una respuesta anclada en ese trinomio que decíamos, en el trinomio que es el amor, la naturaleza biológica entre un hombre y una mujer, el amor y este compromiso, ¿no? Si la pregunta, por ejemplo, es, mamá, ¿qué es la virginidad? Nuestra hijita de 4 años. Como mamá no vamos a sorprendernos, admirarnos y descartar una virtud tan maravillosa como esta, podemos decirle, es una virtud, es un estado de perfección, es algo maravilloso y bonito. No tenemos que tener los términos exactos, pero sí sabemos que es algo bueno. Entonces, evidenciar que nos gusta, evidenciar que nos da agrado. Nuestros hijos no se van a acordar exactamente de las palabras que les dijimos, sino del modo como reaccionamos. Cuando algo nos gusta, pues es obvio, nos llama la atención, estamos en esa misma sintonía, estamos a favor de una causa, los niños ven esa actitud, inmediatamente ellos asumen postura al respecto de lo que los papás también quieren, les gusta. Exactamente, entonces por eso es importante la repregunta. Un segundo elemento junto con la repregunta, y siempre pensando en que no debemos tener inmediatez, es qué espacio o qué referencia les estamos dando a nuestros hijos en esta etapa de crecimiento tan importante como es la infancia.
Durante la infancia nuestros niños están muy atentos qué piensa mamá, qué hace mamá, cómo reacciona papá, y están acumulando todo aquello que nosotros vayamos transmitiendo. También decíamos en el programa anterior que es importante que se vaya consolidando el respeto y la reserva por su cuerpo. Esto es muy importante porque la capacidad, junto con el hecho de respetar, junto con el hecho de tener reserva por su cuerpo, de saber cuidar esa reserva de su cuerpo, de esta protección que pueden tener ellos de su cuerpo, la capacidad esta que se va desarrollando es la autodeterminación. Es decir, cómo yo respondo frente a situaciones donde me voy a encontrar solo, a qué cosas les digo sí, a qué cosas les voy a decir no, porque a los 7 años ya empieza a elaborarse discernir, ¿no? el juicio. De lo bueno y lo malo. La conciencia ha madurado más, ya empieza a surgir el primer discernimiento, y los papás tenemos que reforzar todo lo que es bueno. Todavía con mucho cariño, con esa bondad tan propia de los primeros años, que es lo que más necesitan nuestros hijos, pero ya empiezan en la búsqueda de la verdad. Y no me van a creer lo que yo les diga, sino van a creer lo que vean también que yo hago. Puede ser muy bueno lo que les decimos y puede ser incluso que hasta miremos un video y quedemos satisfechos y les digamos, mira, está muy bien. O en este momento usted le siente al televisor y le diga, mira, escucha. Pero si inmediatamente como papás no tenemos esa integridad y coherencia entre lo que les estamos mostrando o lo que nos parece bonito, pero al final hacemos o tenemos un comportamiento distinto, que no, ojalá y no fuera totalmente contrario, no estamos educando. Entonces es sin inmediatez, con reserva, enseñándoles la reserva de nuestro cuerpo. El pudor, ¿no? El pudor, enseñándoles la autodeterminación, que es bueno, que es malo, y que a veces hacer lo bueno cuesta. Entonces estamos también entrenando disciplina, autodominio, pero que todo lo que nos cuesta hacer es muy bueno. Qué interesante, Neldy, que nos hagas ver este panorama, porque a veces nos quedamos en el árbol y no vemos el bosque de lo que es la educación sexual. La educación sexual pues pasa por todas las virtudes, por el pudor, por el respeto, por ese discernimiento entre el bien y el mal. Es educar en virtudes, al fin de cuentas, porque somos un todo. Nosotros somos cuerpo, como muchas veces nos pretenden hacer ver, o como de manera equivocada algunas corrientes ideológicas solo toman una parte de la persona y por ende la terminan destruyendo porque desconocen estas otras dimensiones. Completamente cierto. Y ustedes dirán, ay sí, pero qué aburrido. ¿Y en qué momento le voy a decir que su cuerpo tiene que cuidarlo y que cuidadito con que vengas complicadita o que aparezcas con un embarazo? Porque este es un discurso, una frase que se utiliza mucho y los papás piensan que educación sexual igual que no quede embarazada. Y no, la educación sexual viene a descubrir toda esa maravilla de persona que somos, las características, cómo nosotros nos expresamos, cómo expresamos el amor humano y cómo también preservamos nuestra especie. Es decir, la educación sexual tiene que ver mucho con la enseñanza de la belleza de nuestro cuerpo, del sentido y propósito de nuestro cuerpo, pero en un marco referencial necesario e insustituible de un amor trascendente, no de un mero amor que hasta caricaturas hacen una cosa de un amor romántico, no, sino de un amor elevado o llamado a la trascendencia. Entonces los papás no tienen que preocuparse en darle la clase esta de que no vayas a quedar embarazada, porque le aseguro, señor padre de familia, que si nosotros hemos dado una educación desde los años más tiernos, donde la propia persona identifica un valor único e irrepetible en su cuerpo, un lenguaje que a través del cuerpo puede transmitir y además ha crecido en autodeterminación, es decir, esto no es malo y yo no lo hago porque no lo voy a hacer, porque no quiero hacerlo, porque no me interesa, porque no me va a provocar nada bueno. Y sí elijo lo bueno. Y sí elijo esto, que sí me gusta, que da buenos frutos, que les gusta a mis papás, aunque mis papás no me estén mirando. La persona hacia los 8 o 9 años ya está capacitada para poder identificar
de muy cerca o de muy lejos aquello que es completamente dañino. Y como hemos cultivado de manera tan fuerte y como en casa vivimos de una manera íntegra las virtudes y en casa tenemos claridad de nuestros principios y esta familia tiene un sentido social, es decir, nosotros en esta casa estamos a favor de la vida, nosotros respetamos, nos alegramos por la maternidad, nosotros dialogamos, cosas que son cotidianas, nos respetamos, nos pedimos perdón, nos ayudamos, nos educamos para servir, apoyamos a los demás. Estos elementos constituyen a la persona y hacen que se sienta valiosa. Y una persona que se sienta valiosa no por un ejercicio del derecho. O sea, tengo el derecho a que tú me respetes. Sí, pero tú inspira también ese respeto. Es donde nuestros hijos crecen fuertes y crecen inteligentes, crecen con esa capacidad de amar y crecen también sociablemente muy aceptados. Qué importante es trabajar estos aspectos en nuestros niños para ir fortaleciendo también su sexualidad, porque todo esto va de cara a un desarrollo sano y pleno de la sexualidad de nuestros hijos. Desde pequeñitos, ¿ve? Abrir espacios de diálogo en la familia, que es muy importante. Y ahora, queridos amigos, en el segundo bloque vamos a continuar desarrollando ya de cara a la pubertad, ¿no? Una edad un poco complicada de cambios y en la que nuestros niños necesitan mucho más de nuestra atención y compañía. A veces pensamos que conforme van creciendo ya no nos necesitan porque ya no son pequeñitos y es todo lo contrario, es cuanto más presencia de una u otra forma debemos hacer y ya lo vamos a ver en el siguiente bloque. Síganos acompañando aquí en su programa En Defensa de la Vida. ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en su programa En Defensa de la Vida tocando un tema muy importante como lo es la educación sexual en la infancia. Y en el bloque anterior les habíamos dicho que ya estamos avisorando la pubertad. Pero como estamos en la etapa de la infancia, vamos a ver qué elementos son importantes trabajar en esta etapa de la infancia para que en la pubertad nuestros hijos estén bien puestos, con los pies bien puestos en la tierra y bien preparados para poder asumir todos los retos que la pubertad conlleva. Nelly, ¿qué aspectos son importantes trabajar en nuestros hijos en la infancia de cara a prepararlos a la pubertad? Bueno, el primer aspecto y para mí muy importante en relación a todo lo que tenga que ver con la educación sexual de nuestros hijos es la actitud que como papás nosotros vamos a mostrar, vamos a evidenciar. Realmente es muy importante que la primera educación la reciban de papás, de nosotros. En casa. En casa. Y a veces vuelvo a repetir lo que dije en el anterior bloque porque es decisivamente importante. Voy a empezar a hablar de estos temas cuando ya llegó la pubertad, cuando a mi niña le llegó la primera menstruación o cuando descubrí en el celular o en la computadora de mi hijo unas películas o algunos videos que me pusieron un poquito nervioso porque eran unos videos más bien de cuerpos expuestos, desnudos, etc. Ese no es el momento. Hay una historia muy bonita que nos va a marcar a nosotros exactamente, nos va a llamar la atención, nos va a inspirar atender a nuestros hijos, estar junto con ellos. En Medio Oriente y también en los países orientales hay una planta que es muy, muy conocida, que es el bambú. Lo curioso es que para que un bambú llegue a esos 30 o 40 metros de longitud, que alcanza en solamente días esta longitud, pasan muchos meses y hasta años, según el tipo de planta, según el tipo de bambú, donde uno siembra la semilla y empieza a regar gota a gota cada día y vea apenas que aparece una plantita muy tierna y esta crece muy lentamente y parece que nosotros tuviéramos el control sobre la plantita tierna y le echo sus gotitas de agua y dice, pero no pasa nada, no crece, pero ni hace gran algarabía y ni siquiera siento como que un beneficio de esta plantita, ¿no? Muchas veces, al igual que este momento donde solo echo gotitas de agua, solo voy regando poco a poco y no veo mayor movimiento, pensamos que todo está bajo control o que no me debo de preocupar ni alarmar. Exactamente
pasa lo mismo con nuestros hijos en la etapa de la infancia. Parece que están totalmente dependientes de nosotros, nos creen por completo y todo lo que les decimos, pues allí está la obediencia, por ahí un berrinchito, pero todo está bajo control. Y de un momento a otro, en el término de 1 mes o 2 meses, en ese lapso de crecer de la etapa escolar, la pubertad y la adolescencia, vemos que son otras personas. Un cambio abrupto, ¿no? Ahí quería llegar. Este cambio tan radical va a ser amortiguado, va a tener menos impacto en los papás y en los propios chicos si es que hemos trabajado con dedicación, gota a gota, dándoles amor, dándoles comprensión y preparando un espacio de pertenencia, preparando un espacio familiar, acogedor y agradable. Esto no significa que estemos ya en el cielo o que nuestra casa sea el cielo, por favor. Nada más ilógico. Las familias, en una familia tenemos diferentes ideas, diferentes impresiones, diferentes momentos, diferentes estados de ánimo, pero estamos preparados para que todo esto camine rumbo a esa unidad y a ese amor. Cuando nuestros hijos en la infancia aprendieron que la casa es un lugar bonito, no porque sea un museo perfectamente ordenado. O porque hay que tener cuidado aquí porque me quieren. Que de repente pueden interpretar casa bonita, si a un puber lo cogemos y a ver, ¿qué es bonito tú? Para ti? Sería bonito, bueno, si tuviese un Wii U, un Play, si tuviese Netflix, si tuviese, qué sé yo, ¿no? O sea, fracaso total. Cuando nuestros hijos a los 8, 9 años ya están con un pensamiento sobreconsumista, hemos fracasado. O sea, ni siquiera le puedo decir yo en ese momento, cuidado, no, ya esa educación está fracasada porque le hemos dado lo peor que se le puede dar a una persona y es un sentido de felicidad en función de las cosas que posea. Has tocado un punto muy importante, el sentido de la felicidad, ¿no? O sea, al decir tú, una casa, un hogar bonito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sería bueno la aclaración porque hoy que vivimos en una sociedad muy consumista, pensamos que un hogar bonito, una casa bonita, es aquella en la que mayor cantidad de entretenimiento para el ocio podemos encontrar. Así es. Y necesariamente no pasa por ello, ¿verdad? Ok, si nosotros queremos un hogar bonito, es un hogar donde se dialoga, donde nos queremos, donde nos amamos por lo que somos, no por las notas que saque su hijo, no porque sea el líder del cumpleaños de todos los niñitos, no porque siempre esté de buen carácter, o sea, súper colaborador, no, porque eso es un proceso de formación. Es bonito porque nos amamos y lógicamente nos valoramos, nos respetamos, porque papá le dice gracias a mamá, porque mamá le dice cuánto te amo, qué lindo estás. Estas frases son las que van formando la afectividad esa afectividad de nuestros hijos, esa capacidad de determinación para poder salir al encuentro de un mundo solos. Cuando ve que papá pide disculpas a mamá, o cuando mamá dice, uy, se me pasó el mal carácter, discúlpenme, estoy también creciendo junto con ustedes, o cuando mamá canta en casa, cuando llega mamá a casa y guarda el celular y no lo vuelve a tocar, sino solamente para el trabajo o por ahí para alguna llamada. ¿Qué está consumiendo este sentido de felicidad de nuestros hijos? Está consumiendo las supercompras. Ellos están sobreregalados, sobreestimulados y sobreprotegidos. En la infancia, si queremos tener pilares sólidos de cara a la pubertad y centrados en una educación de su propia persona, de su sexualidad sana, pocos regalos. ¿Cuántos? 1 al año. 1. Que no sea precisamente en Navidad, que a lo mejor sea en su cumpleaños o en algún momento que necesite algo que va a usar y que sea necesario. Los regalos solo se dan porque se necesitan. Alguna cosa que necesite. Sobreprotegidos. Ya puede, a esta edad ya puede cumplir con las responsabilidades de su dormitorio. Así es. La limpieza y el orden que vamos promoviendo en ellos tiene que ver también con la misma limpieza y orden que va a tener con sus pensamientos, con su cuerpo y con la manera y con las acciones
como él se va desenvolviendo socialmente. Y es en la infancia, 7, 8 años, donde los niños están más prestos, más dóciles, es más, ellos quieren ayudar. Cosa muy contraria, que si no aprovechamos esta etapa de nuestros niños, ya en la adolescencia, si no le hemos trabajado, como bien lo dices Nelly, no van a querer cooperar. Y no es cooperar, es un trabajo de todos, porque la casa, a fin de cuentas, es de todos. Sí. Cuando educamos a nuestros hijos, tienen que tener ese sentido de pertenencia, de querer colaborar en casa, y aunque lo hagan mal de chiquititos, están dando sus primeros pasitos. Recuerden, estamos echando gota a gota, alimentando esta plantita que va a crecer luego de una manera exponencial en un año. Los hijos púberes y adolescentes, usted los ve y en 2 años alcanzan un desarrollo físico increíble, que ni lo esperábamos y que se nos escapa de control cuando no hemos trabajado los 6, 7 primeros años. Es muy importante entonces el espacio. La casa bonita es donde nos queremos, donde dialogamos, donde nos preguntan cómo estás, qué te pasó, donde si estamos un poquito de mal carácter nos dan un abrazo y nos dicen te quiero, si me necesitas te ayudo, aquí estoy, cuentas conmigo. Esas frases, esos gestos son sumamente importantes, pero si usted le dice, ve que su hijo está un poco mal geniado y lo primero que hace es tratar de cambiarle ese carácter a través de un regalo o a través de sucedáneos externos, de cosas materiales, está usted fracasando. Tiene que llegar al corazón de sus hijos. No eduque a sus hijos para el éxito, eduque a sus hijos para el servicio. Que tengan ellos gozo profundo, que aprendan a sentir alegría, que se sientan fuertes y realizados porque sirven a los demás, porque dedican minutos de su tiempo a ayudar a mamá a recoger la ropa del tendal, porque le ayudaron a papá a limpiar el coche, porque están colaborando con el hermano mayor que le tocó hacer la limpieza de las ventanas. ¿Usted cree que en la universidad creemos que en el mejor colegio lo van a volver sólido y firme? La persona se hace sólida y firme cuando de pequeñito descubrió que es útil y que le quieren por esa capacidad de servir, colaboración y de servicio que tiene con los demás. Y eso inclusive ayuda en el campo de la autoestima, porque el joven se va él mismo reafirmando en aquello que es capaz, va mejorando, ¿no? Y junto con esa reafirmación, Karina, como se saben valiosos, empiezan ya a tener puntos de referencia hacia los cuales dirigen su atención. Y lógicamente los puntos de referencia hacia los que yo voy a dirigir mi atención, diciéndolo en fácil, los amigos que van a elegir van a ser en función de esas actitudes y aptitudes que han desarrollado en casa. Buscaremos aquellos que también tienen deseo de colaborar, que quieren hacer cosas buenas en la vida, formaremos parte de grupos que vayan haciendo cosas por la humanidad, cosas buenas, y estarán solos abriéndose camino en medio de todos aquellos factores que vienen a consumirlos, a ponerlos en grupos refugio, a destruirlos como personas. Y hoy es mucho más importante, más que ayer diría yo, trabajar estos aspectos porque nuestra sociedad está embebida de estas cosas que lejos de ayudar a crecer a nuestros jóvenes los hacen pequeñitos en el campo de su voluntad, por ejemplo, ¿no? Educar la voluntad, educar la sinceridad en nuestros hijos. Estos son aspectos que no hay materia en el colegio donde se aborden. No hay un curso de sinceridad, de honestidad, no hay un curso de servicio. Estas cosas, como bien lo dice Nelly, se trabajan en la casa. En la casa. Y tocaste el elemento, el último elemento que no por ser enumerado al final es el menos importante, la educación de la voluntad y el esfuerzo. Con el pudor, con el sacrificio, con el servicio, vamos educando. El que no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo porque es bueno hacerlo. Y además me cansa, no, eso no me gusta. Las cosas no se hacen solamente porque nos gusta. Pero en la infancia, todas aquellas tareas que les cansen, pero que nosotros como papás veamos que son necesarias, por ejemplo, el arreglo de su cuarto, porque no le gusta, porque se levantó de mal humor, o porque yo como papá tengo que irme ya pronto, lo hago yo, estoy negándole la posibilidad de que eduque su voluntad. Es decir, que no siempre vamos a estar con el clima color de rosa, pero que podemos, por encima de esa circunstancia, nuestra fuerza de voluntad, nuestro carácter se va haciendo fuerte, y los preparamos para que puedan vencer cualquier adversidad. Entonces la educación en la infancia, la educación sexual en la infancia, realmente efectiva para que nuestros hijos sean felices, tiene que ser educación de la virtud, educación entre lo que es bueno y lo que es malo.
que los papás mostremos una actitud coherente, que los papás en principio seamos virtuosos. Es decir, no solo procuremos, somos personas con defectos, ¿no, Nelly? Pero el hijo se da cuenta también cuando el papá está haciendo el esfuerzo de mejorar. Mi papá, qué sé yo, de repente es un poco desordenado, pero yo veo como hijo que se esfuerza por mantener el orden, se esfuerza. Nada provoca más alegría a los hijos, Karina, que ver que sus papás cada día tienen un pasito más de perfección. Eso genera ánimo, estimula, provoca que nosotros como hijos también digamos, oh, yo también lo voy a lograr. Entonces tenemos un referente y un modelo bastante positivo. Y cercano, porque es de la casa y que amamos como son nuestros padres. Y ya saben, queridos papás, en este programa una idea muy importante que yo entresaco personalmente es hacer de nuestros espacios familiares algo agradable, algo bonito, que no necesariamente quiere decir que, porque lamentablemente esa es la realidad que vivimos, Nelly, las familias dicen algo bonito, vamos al mall. Vamos a hacer shopping y a eso se reduce el espacio familiar agradable y bonito. No, podemos ser felices, podemos crear espacios de diálogo con nuestros hijos y conocernos mejor en casa. Claro, efectivamente. Cuando pensamos que, yo sería feliz si tuviera tanto de dinero, si mis ingresos fueran tales. La felicidad no se compra, la felicidad se conquista. Todo lo que es bueno, realmente valioso, permanente y trascendente en la vida, se conquista, no se compra. Sentarnos, juntarnos en familia a preparar un postre. Por ejemplo. Algo sencillito. Qué deleite, qué alegría, qué educación. Y mientras estamos hablando de temas importantes. Mamá contará que el primer beso se lo dio a papá cuando él pidió que sea su novia, se me ocurre. Por ejemplo, ¿no? 30 segundos, una historia, la niña escuchó y tiene un punto referencial para saber cómo desenvolverse ya luego en esta vida afectiva que va a empezar también a tener más adelante. Sí. Entonces, amigos, ya saben, de verdad que hay mucho pan por rebanar, como siempre, Nelly, pero ha sido muy enriquecedor este capítulo que hemos desarrollado. No se pierdan los siguientes, porque también vamos a abordar la pubertad y la adolescencia. Muchas gracias, Nelly, por habernos acompañado. A ustedes. Y gracias, amigos. Y síganos acompañando aquí en NSE.